Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Recientemente, la famosa actriz Akon Aknzu enfrentó las preguntas de los equipos de la revista cuando salió de su casa. Sin embargo, el hecho de que no reaccionara a las preguntas, especialmente sobre Ebru Şahin, mostró que una serie de reflexiones emocionales y rastros del pasado aún estaban frescos. Las respuestas de Akinozu revelaron algunas profundas reflexiones emocionales sobre la vida privada del actor. A los periodistas sensacionalistas se les preguntó, ¿qué piensas de tu relación con Ebru Şahin? Akon Aknzu permaneció en silencio ante sus preguntas en forma de. Él solo dijo, me vienen a la mente mis recuerdos de épocas pasadas con Ebru, y este pasado me molesta ahora. Él puso fin al asunto diciendo. Esta declaración revela que Aknzu aún no ha experimentado ningún alivio por la relación que tuvo con Ebru Şahin y este problema le ha causado dolor. La distancia entre Aknzu y Şahin, quienes alguna vez fueron vistos juntos con frecuencia y criados con su relación romántica, se ha vuelto más obvia recientemente. Recordar las relaciones pasadas de Aknzu le hace pensar que está atravesando un periodo psicológicamente difícil y que todavía le resulta difícil superar este periodo. Otro periodo difícil por el que atraviesa Akon Aknzu está relacionado con la enfermedad de su madre. La famosa actriz expresó un gran resentimiento porque su madre no podía estar a su lado mientras luchaba contra una enfermedad grave. Estoy pasando por un periodo difícil. La enfermedad de mi madre y las noticias posteriores del funeral me pillaron desprevenido. Este proceso me entristece profundamente, dijo Akinozu, señalando que ha entrado en un periodo difícil tanto emocional como físicamente debido a la enfermedad de su madre. El amor y la devoción que la famosa actriz siente por su madre es obvio en todos los estados. Este proceso ha provocado que Akinozu sienta un gran vacío emocional no solo en los negocios, sino también en otros ámbitos de la vida. El proceso funerario experimentado después de la enfermedad de su madre llevó a Akinozu a atravesar un periodo difícil tanto espiritual como físicamente. La relación que tuvo con Ebru Şahin debe haber ocupado un lugar importante en la vida de Akon Aknzu. Sin embargo, estos recuerdos del pasado parecen haber llegado a un punto doloroso para Akinozu. La carga emocional, combinada con la enfermedad de su madre y el proceso funerario, ha hecho que el actor sea más sensible y frágil a los recuerdos de su pasado. Akinozu, que ni siquiera reaccionó a una pregunta sobre su relación con Şahin, dejó en claro que se sentía bastante vulnerable emocionalmente. La intersección de sus vínculos con Ebru Şahin con las dificultades personales de ese periodo y los problemas familiares que está experimentando ahora ha hecho que las dificultades emocionales que Aknzu ha experimentado hasta ahora sean aún más obvias. Tanto sus fanáticos como los medios esperan ansiosamente cómo Akon Aknzu seguirá un camino a través de estos resentimientos y dificultades emocionales. No será fácil borrar las huellas del pasado, pero el estado de ánimo actual de Aknzu puede indicar un cambio y renacimiento. Parece que en los próximos días, si Aknzu alcanzará un nuevo punto de inflexión en su vida personal, cómo afrontará este difícil periodo y cómo continuará su carrera con nuevos proyectos será motivo de curiosidad. Akon Aknzu, junto con las dificultades emocionales y familiares que ha estado experimentando recientemente, ha comenzado a conocer a sus fanáticos de una manera que no habían visto antes. Aknzu, que generalmente se enfoca en su trabajo y muestra una actitud distante sobre las relaciones públicas, ha estado expresando sus conflictos internos y resentimientos de manera más abierta últimamente. Esto le permite al jugador rastrear las huellas de su mundo emocional que ha ocultado en años anteriores. Su relación con Ebru Şahin, por otro lado, ocupa un lugar diferente en el mundo emocional de Aknzu. Aunque los ojos estaban puestos en ellos cuando comenzó la relación de la pareja, sus experiencias en ese momento habían profundizado sus lazos entre ellos. Sin embargo, mirando al presente, la falta de reacción de Aknzu a las preguntas sobre Şahin y su dolor por los recuerdos del pasado muestran que su relación no solo permanece en una dimensión romántica, sino que también se ha convertido en parte de la historia personal de Aknzu. La reticencia de Aknzu sobre este tema refleja una especie de lucha interna. Después del final de su relación, le resulta difícil recordar los recuerdos que tuvo con Şahin. Sin embargo,
la expresión estoy aburrido muestra que ese periodo se siente como una carga para él y que todavía no puede superarlo. La intersección de las profundidades emocionales que experimentó en el pasado con otros eventos graves, como la enfermedad de su madre, parece haber creado un desastre en el mundo emocional de Aknzu. La experiencia de Aknaknz de estos periodos emocionalmente desafiantes es recibida con gran empatía por sus fanáticos. Los resentimientos y sufrimientos experimentados por el famoso actor parecen solo haberlo convertido en una figura más humana. Su historia con Sajin y las dificultades que tiene con su madre hacen que sus fans le ofrezcan más apoyo. Sin embargo, los medios sensacionalistas y las redes sociales no permanecen insensibles a la lucha interna que experimenta el actor. Mientras que los medios se centran más en la vida personal de Aknzu, sus fanáticos le muestran más apoyo. La reticencia de Aknzu es percibida por sus fanáticos como un deseo de establecer un límite y proteger su vida personal en cierto sentido. Esta reticencia no es solo el proceso de enfrentar su pasado, sino que también puede ser parte del viaje del jugador para encontrar el equilibrio en su mundo interior. El futuro puede significar un nuevo comienzo para Akinozu o permanecer a la sombra de viejos recuerdos. En cualquier caso, es seguro que seremos testigos de importantes cambios y evoluciones tanto en la carrera como en la vida personal de Aknz. Es una cuestión de curiosidad cómo Aknaknz seguirá el camino en el próximo periodo. La enfermedad de su madre, los resentimientos que ha experimentado por su relación anterior y las dificultades que ha experimentado personalmente también pueden afectar la futura carrera del jugador. Sin embargo, es concebible que todas estas tormentas emocionales maduren a Akinozu y tal vez lo hagan volver más fuerte. Sus fanáticos, al parecer, siempre le mostrarán su amor y apoyo. Como resultado, los cambios no solo en el trabajo sino también en la vida personal ocupan un lugar muy importante en la vida de Aknaknz. La forma en que seguirá un camino en este proceso desempeñará un papel importante tanto en la configuración de su carrera como en el proceso de curación de su vida personal. Sus pasos futuros serán un proceso de descubrimiento tanto para él como para sus fanáticos. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.